7:00 a.m. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 2 de julio, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, al igual que las de los canales 29, que es Teleuniverso, y el canal 24 de Santo Domingo, que están con nosotros a partir de las 9 de la mañana, esos dos canales. También a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Entonces, esta es nuestra agenda en el día de hoy. El incidente del Ceibo, una provocación que se ha lavado con sangre en la cultura machista dominicana. El factor David Collado. La denuncia del PLD sobre el montaje de una campaña para desacreditar los resultados de las elecciones. Y está pues la pandemia económica y sanitaria, el principal factor a ponderar a la hora del ejercicio del voto. Esos son los temas que pretendo desarrollar en este comentario de hoy. Antes, permítanme dar cuenta de una información que nos hace llegar nuestro querido colega y amigo Juan de Lancer. Me refiero al fallecimiento de la señora Anastasia de las Mercedes Reyes, que fuera esposa del héroe nacional Delio Gómez Ochoa, único sobreviviente de la gesta antitrujillista de Constanza, Maimón y Estero Hondo. El deceso de la señora Reyes se produjo en La Habana por complicaciones derivadas de quebrantos que padecía hace varios años. Al momento de su muerte contaba con 80 años y se encontraba ingresada en el hospital Joaquín Albarrán. Entonces, José Delio Ochoa, o José, dice el comandante Delio Ochoa, que sus restos descansarán en el Panteón de Veteranos del Cementerio de Colón. También el héroe nacional lamentó no haber podido estar presente en los actos conmemorativos del 61 aniversario de las expediciones de junio de 1959 debido a las condiciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Gómez Ochoa, de 90 años, dijo que anhela mucho poder volver al país, que le concedió la nacionalidad cuando circunstancias lo permitían y donde cada año pasa una temporada. Entonces, murió la esposa de José Delio Gómez Ochoa. Era una unión que databa desde hace 41 años. Ella tenía 80, desde los 39 años era la esposa de José Delio Gómez Ochoa, que tiene 90 años de edad. Entonces, señores, el incidente del Ceibo, que digo que es una provocación que se ha lavado con sangre en la tradición machista dominicana. Me atrevo a hacer este comentario en el día de hoy porque en el incidente no hay una mujer muerta. Si hubiese un feminicidio, piense lo que pienso y no me atrevo a hablar porque sé que cuando hay un feminicidio por delante, hay mucho prejuicio a la hora de abordar el tema. Pero afortunadamente, como aquí no hay un feminicidio en eso que ha ocurrido en el Ceibo, puedo pues hacer el comentario sin ese elemento de por medio, sin que nadie piense que ando dándole justificación
a la muerte de una mujer, porque nunca he sido partidario de eso, y creo que la conducta de cada quien testifica quién es la persona. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que es una provocación que se ha lavado con sangre en nuestra tradición machista. Y cuando he visto los detalles de lo que ocurrió, me refiero a el incidente entre el cirujano José Agustín Constanzo, que fue herido, ha dicho la policía que ya sus investigaciones han determinado que el agresor fue Juan Ramón Sánchez Ventura, mejor conocido como Ramoncito, que fuera gobernador del Ceibo. Me refiero a ese incidente, que ayer el doctor Constanzo estaba pues en una situación delicada. Ojalá se recupere Constanzo, el doctor Constanzo, y esta experiencia le sirva a él y le sirva a otros agresores, porque en ese caso no solo hay un agresor que es el que ha disparado, ahí hay varios agresores, porque el doctor Constanzo también es un agresor en ese incidente, lo es. Me recuerda, por eso hablo de la historia dominicana, porque me recuerda lo que pasó con otro ceibano. Me recuerda lo que pasó con un ceibano de mucho prestigio, que fue el general Santiago Pérez. El general Santiago Pérez fue un general de la Montonera que participó en la guerra de Restauradora y participó en todos los conflictos que hubo previo y posterior a la guerra restauradora. Era un hombre muy cercano a Ulises Herou, el general Santiago Pérez. Entonces el general Santiago Pérez, por el prestigio que cultivó, digamos, en la dirección de hombres y en las armas, y por su propia personalidad, tenían características que pudieron haberlo convertido en presidente de la República. Ya el general Santiago Pérez era diputado cuando se produjo el incidente al que me voy a referir. Era diputado. El general Santiago Pérez era tío de la señorita Elupina del Ceibo. Era tío de la señorita Elupina. ¿Qué pasó con el general Santiago Pérez? Bueno, general Santiago Pérez, un hombre casado, pero para la época, en la República Dominicana, aquí vinieron a vivir varios periodistas venezolanos que habían roto con el gobierno de Guzmán Blanco, y así como vienen venezolanos ahora, en aquel momento, habían venezolanos que habían venido a residir a la República Dominicana. Entre ellos, periodistas como Fombona, periodistas como Santiago Escalan, vinieron a residir a la República Dominicana y trabajaban en la República Dominicana. Entonces, Santiago Escalan, que tuve hace tiempo un debate con Oscar López Reyes, porque Oscar López Reyes presenta a Santiago Escalan de que como el primer mártir de la prensa dominicana. Yo digo que eso es un absurdo, porque la muerte de Santiago Escalan no tiene nada que ver con la prensa dominicana, porque él no murió a consecuencia de los artículos que escribía, ni a consecuencia de opiniones que emitía. Nada relacionado con su opinión ni con su trabajo fue lo que provocó la muerte de Santiago Escalan. Por lo tanto, él no es un mártir de la prensa dominicana. No lo es. ¿Qué provocó la muerte de Santiago Escalan de mano de el ceibano, el general Santiago Pérez, que aquí en la zona colonial
pues trabajaba Santiago Escalán por ahí, trabajaba cercano, y todos los días pasaba, creo que el general Santiago Pérez vivía por los alrededores del Parque Colón, no sé dónde vivía, pero vivía por ahí, con su esposa. Todos los santos días del mundo, Santiago Escalán pasaba por la casa de Santiago Pérez y se paraba a recitarle poemas y canciones que le escribía a la esposa del general pues Santiago Pérez. Y resulta que la esposa era una mujer joven, bonita, parece que se dejaba engalanar y ella salía todos los días, abría la ventana y escuchaba las canciones y los poemas de Santiago Escalán. Hasta que un día se abrió la ventana y no fue la esposa del general Santiago Pérez la que salió a escuchar a Escalán. La que salió fue la boca de una escopeta recortada del general Santiago Pérez, que disparó contra Santiago Escalán. Santiago Escalán también disparó contra el general Santiago Pérez, porque era un provocador muy guapo, por cierto. Y entonces en ese incidente murió Santiago Escalán. Murió en ese incidente, pero él murió a causa de esto, es decir, a causa del abuso de pararse todos los días frente a la residencia de un hombre, de un matrimonio, ¿no? A enamorar públicamente a la mujer del general Santiago Pérez. Es decir, eso usted lo puede inscribir donde sea y no es otra cosa que un irrespeto, que una desconsideración, no solo contra esa mujer, aunque se dejara galantear, sino también contra Santiago Pérez. Y eso no había otra manera de dirimirse en la sociedad dominicana, no tenía otra forma de dirimirse. Entonces, cuando nos adentramos en la historia de este personaje, resulta que este hombre, eso era lo que le agradaba. Cuando se indaga por qué vino a la República Dominicana, no fue tanto por los problemas políticos que tuvo Escalán en Venezuela. Escalán había venido a la República Dominicana, porque entre varios conflictos que tuvo por la misma razón, pues tuvo un duelo con el que era entonces presidente de la Cámara de Diputados en su país, y él lo mató en el duelo. Es decir, ¿qué era lo que gozaba Escalán? ¿Qué era lo que él disfrutaba? No era solo enamorar mujeres casadas, sino que lo que él más disfrutaba era, pues, hacerlo conocer y que los propios maridos se enteraran. Es decir, lo que él más amaba era tratar de humillar a los maridos de las mujeres con las que él se relacionó. Tuvo varios conflictos antes de venir a la República Dominicana y aquí terminó con un conflicto similar. Para abreviar la historia, lamentablemente eso le costó también la vida al general Santiago Pérez, porque el general Santiago Pérez fue juzgado y fue fusilado. Y Ulises Herón no le conmutó la pena, que pudo haberlo hecho, dadas las circunstancias que rodearon el hecho. Nadie estaba de acuerdo en este país con el fusilamiento del general Santiago Pérez, pero ocurre que el general Santiago Pérez ya se empezaba a decir que como tenía condiciones para poder ser presidente de la República, aunque era muy cercano a Lili, ya Lili tenía celos políticos del general Santiago Pérez. Es decir, él mató a un hombre por celo por su mujer y resultó muerto por celos políticos que impidieron que le conmutaran la pena a muerte a la que él fue condenado. Entonces, ¿qué ocurre? Este hombre incluso, y esto va a estar muy encadenado a otros acontecimientos importantes de la historia dominicana, porque entre las hazañas del general Santiago Pérez, el general Santiago Pérez
le dio muerte a Memé Cáceres. Memé Cáceres fue el papá de Mon Cáceres, fue el padre de Mon Cáceres. Entonces, en un conflicto, después que hubo una ruptura entre la alianza entre Memé Cáceres, que era José Altagracia Cáceres, creo, Memé Cáceres y Ulises Herou, ellos que estuvieron unidos en el gobierno de Ignacio María González, después se dividieron en la lucha por el poder, y en un enfrentamiento resultó muerto Memé Cáceres. Y se dice que participó de ese enfrentamiento el general, que Santiago Pérez había participado. Y después ya todos sabemos que un hijo de Memé Cáceres, entonces, Mon Cáceres, le dio muerte a Lilis. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la situación del Ceibo? Bueno, el doctor herido, pues salía a pasear frecuentemente, y lo estoy diciendo por un acontecimiento público en el Ceibo, salía a pasear frecuentemente con la esposa de Juan Ramón Sánchez Ventura, incluso a compartir públicamente, como ocurrió la misma noche del incidente. ¿Por qué? Porque él quería que eso fuera de conocimiento público, porque de otra manera no tiene ese nivel de exhibicionismo. Y lamentablemente eso degeneró en un incidente como el que se produjo, que ojalá no le cueste la vida, pero yo quisiera saber, cualquier persona que opine sin ponerse en esas circunstancias. Yo sé que hay gente que ha manejado esas circunstancias con mucha tranquilidad y han sabido manejarse, pero solamente el que se pueda ver frente a un caso como ese puede saber cómo actúa en un momento determinado, puede saber cómo actúa en esas circunstancias. Entonces, bueno, pasamos a otro caso, que ya ese señor también, el doctor, ha tenido conflictos similares. Había tenido conflictos similares, es decir, él gustaba tanto como Santiago Escalán, no solo de andar con damas casadas, sino que los maridos se enteraran y que el pueblo supiera que él andaba con la mujer de fulano. Entonces, imagínense usted, ¿qué decir? Que el agresor es solamente el que fue y le disparó. Y lo otro no es una agresión, lo otro no es un irrespeto, lo otro no es una desconsideración. Entonces, son incidentes lamentablemente provocados. Ahora, esa no es la manera de dirimir los conflictos. Indiscutiblemente que no es la manera de dirimir los conflictos. Entonces, bueno, vámonos al factor David Collado. Yo creo que David Collado ha hecho lo correcto. David Collado es una reserva que tiene en este país la oposición de la República Dominicana, es decir, la gente que está ahora corriendo detrás de Luis Abinader, la reserva que tiene, el que se perfila como gran candidato de una coalición opositora con posibilidades reales de alcanzar el poder en este país, se llama David Collado. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay un candidato opositor que está en una lucha cerrada por el poder, que incluso en una parte importante se mantuvo encabezando las encuestas y tiene posibilidades realmente de convertirse en presidente de la República, porque aquí hay un pleito entre Gonzalo y Luis, y uno de los dos va a ser el próximo presidente de la República. Es decir, tienen posibilidades ambos, amplias posibilidades de convertirse en presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? Que si Luis gana, y Luis gana sin haber recibido el apoyo expreso de David Collado,
eso tiene efecto para David Collado. Porque fíjate que se construyó una victoria sin ti. Se construyó una victoria sin ti. Entonces, ya eso tiene unos efectos para David Collado, que lo que había estado haciendo hasta ahora era apoyando puntualmente a algunos candidatos. Apoyó a Faride, todo el mundo sabe que se tiró encima a Carolina y la apoyó. Las condiciones de Carolina, su carisma, más el apoyo de David fueron claves para su triunfo. Él estaba apoyando a otros candidatos. No creo que tuviera realmente tanto entusiasmo en un apoyo a Luis, porque se han producido diferencias que parten sobre todo de agresiones innecesarias que recibió David Collado. Recuérdese que a espalda de David Collado se hizo un acuerdo político con una plataforma que se había creado para David Collado. Y se hizo un acuerdo a espalda de David. Acuérdese de la campaña de descrédito diciendo, para poder justificar que un partido que tiene el hombre más popular, es decir, el hombre que más podía haber empujado la candidatura de Luis Abinader como vicepresidente, por lo menos para proponérselo, aunque no lo aceptara, era David. Pero para no proponerle eso, entonces se difundió y la gente que apoya a Luis, los espigones mediáticos de Luis, se encargaron de decir que David estaba pidiendo absolutamente de todo, cuando no había pedido ni un pañuelo. No era verdad que había pedido absolutamente nada y que había condicionado absolutamente nada. Todas esas cosas crearon un distanciamiento. Ahora bien, ya expliqué el escenario de si Luis gana, ¿qué pasa? Pero acá, entonces eso para David tendría un costo político, pero el mayor costo político está en lo otro. Y si Luis Abinader pierde, ¿cómo es probable que pierda? Porque así como es probable que gane, también es probable que pierda. Muy probable que pierda. Así como es probable que gane, también es probable que pierda. Y si Luis Abinader pierde las elecciones, ¿qué pasa? Que quienes están apoyando a Luis y quieren que Luis gane, van a buscar culpables. Entonces, entre esos culpables se encontraría la falta de apoyo de David Collado. Y ya eso sería un problema también para David Collado. De manera que David Collado hizo lo correcto, se olvidó de los agravios, se olvidó de las desconsideraciones de Luis Abinader y actuó como político. Ayer le levantó la mano. Es decir, si este hombre gana con el apoyo de David Collado. Si pierde, no pierde por falta del apoyo de David Collado. Entonces, yo creo que David no tenía otra opción que la que tomó. No tenía otra opción, porque él no va a ser candidato del PLD en el futuro. No va a ser candidato del PLD. Las fuerzas que lo van a apoyar a él son las fuerzas que están ahora mismo apoyando a Luis Abinader. Entonces, en ese sentido, yo creo que él actuó de manera correcta. Que tenga esto efecto o no, no sé, porque yo creo que ya las cosas habían avanzado mucho, pero puede tenerlo. Yo no lo descarto. Es decir, David es un hombre cuya influencia está claramente determinada en el escenario político. De ahí paso a la denuncia hecha ayer por el PLD. Para las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana del próximo domingo, pues unas transmisiones de compras masivas de cédulas de personas presentadas como PLDistas en distintos centros comprando masivamente cédulas. ¿Qué es lo que se busca con eso? Bueno, hay dos posibilidades. Si cuando se emitan los boletines de la Junta, Luis está arriba, se dirá que pese a la compra masiva de cédula, que pese a todo lo que hizo el gobierno, Luis ganó. Pero si
En cambio, el que está arriba es Gonzalo Castillo. Entonces, sobre esa base, construir el descrédito de las elecciones, diciendo que no hubo una expresión libérrima del pueblo dominicano, sino que lo que hubo fue una compra masiva de conciencias y que por lo tanto las elecciones son ilegítimas. Entonces, todo esto se ha articulado, el PLD no dio nombres, pero sé que lo tiene, porque yo tenía constancia de eso, y es más, hasta pruebas de que de ese montaje, del que participarían varios comunicadores, incluso varios comunicadores que se le están jugando. Yo no critico que la gente se la juegue, ahora. Yo creo que falsificar realidades ya es otra cosa, y nadie duda de que lo hagan, porque la semana pasada se difundió una falsificación de Gonzalo Castillo llamando a buscar votos con artimaña. ¿Para qué eso? Mírenlo aquí, señores. Pero el propio candidato presidencial del PLD había mandado a su gente a buscar votos con artimañas. Mírenlo aquí ahora, cómo están los PLDistas comprando cédulas por todas partes para esto. Entonces, eso se denunció. Hay varias personas, vinculadas a ese asunto. Hay varias personas vinculadas a ese asunto. Ellos no mencionaron, pero como soy amigo de Ito Bisonó, le doy la información de que a su principal asistente se le menciona en esta trama, y hay prueba de que ha estado en esa trama, para la organización de difusiones falsas de compra de cédula en el próximo domingo. Y hay otras personalidades y hay otras entidades. Todo eso está bien documentado, porque no salió del aire. De eso también hay evidencias. Entonces no es que miren que esta gente se está poniendo delante. No. Ellos lo que están adelantando es lo que es el plan para no aceptar otros resultados. Perfecto, si ellos ganan, las elecciones fueron buenas y la gente se expresó sin que valiera todo lo que el gobierno hizo para tratar de evitar que la gente se expresara libremente. Bueno, pero si el que sale arriba es Gonzalo, esas elecciones no sirvieron esas elecciones. Miren aquí cómo tenemos la prueba, pero la prueba son ellos mismos que han montado todo eso, como han montado muchas otras cosas. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con eso. Finalmente, señores, yo creo que la crisis que vivimos, la crisis del coronavirus, la crisis económica tiene que ser un factor que el dominicano lo tome en cuenta a la hora de votar. Y se lo advierto, cada quien es libre de votar por quien quiera, pero después, señores, puede ser tarde para lamentaciones. La República Dominicana tiene que salir de una profunda crisis económica, no solo de una crisis sanitaria, sino que esto ha degenerado en una crisis económica. Lo que están planteando, pues, desplazar al actual gobierno o al actual partido, no tienen planes para salir de la crisis económica, y lo único que van a hacer es profundizarla. Porque lo que ellos están diciendo de la forma en cómo van a enfrentar la crisis económica
es una forma que ya ha demostrado que no es la apropiada. Cada vez que veo algún economista de los que está alrededor de Luis Abinader y de los que van a formar parte de su gabinete económico, cada vez que los veo hablando, ¿de qué hablan? De recorte del gasto, de austeridad, de apretamiento de los cinturones. Yo había dicho, por eso, hace tiempo, que alguna de la gente que está alrededor de Luis Abinader en esa materia solamente es tan bueno para dar clase. Pero cuando yo digo para dar clase, lo digo de manera irónica, porque lo que se está enseñando en las universidades hoy tiene que ver poco con la realidad que se está abordando en la economía moderna. Muy poco. Porque, señores, cada vez que yo escucho hablar de que, mira, aquí hay un déficit presupuestario, vamos a enfrentar el déficit presupuestario. Luis Abinader no lo dijo ahora, pero en su anterior participación en el CONE, habló de suprimir 200,000 empleos, eliminar 45 instituciones. Yo no sé cómo los empresarios no se espantaron, porque eliminar 200,000 empleos, ¿ustedes creen que solamente dejar a 200,000 familias sin empleo? No, lo que le está diciendo a esa gente que está ahí, que tiene negocio, yo le voy a quitar 200,000 consumidores. Entonces, yo voy a disminuir sus negocios, porque eso es lo que le está diciendo directamente, porque si eso se hace sin que haya una economía que por otra parte haya generado una cantidad de empleo que permita la sustitución de esos empleos, pues de lo que estamos hablando de un asunto desastroso. Pero yo no quiero emitir estos juicios solamente basado en mis propias ideas, porque yo no tengo fama de economista, no lo soy. Soy sencillamente una gente que emite sus opiniones y que trata de documentarlas. Y para eso, entonces yo tengo que ir a donde los especialistas. Entonces, cuando los escucho hablar de esto, tengo que consultar. Por ejemplo, yo leí un libro de Paul Krugman, que es la historia de las recesiones y la crisis actual. Ese libro. Pero ahora yo estoy leyendo un segundo libro de Krugman. Este libro se llama Contra los Zombies. Y él aborda el tema de las recesiones y de la manera de enfrentar las recesiones. Y escúcheme, y vamos a ver si lo que él recomienda es lo que esta gente está diciendo que va a hacer. ¿Qué dice Krugman? Lo siguiente. Krugman dice, y aquí estoy citando su libro Los Zombies, Contra los Zombies. ¿Qué dice él? Si los ciudadanos se convencen de que necesitamos una política pública para reducir las emisiones de gases, esto es lo que tiene que ver con el tema que trataba ayer, pero vámonos con esta que es la cita que quiero para hoy. Por ejemplo, cuando se trata de los efectos de la deuda pública, lo que la opinión pública necesita saber es que intentar equilibrar el presupuesto en una economía deprimida agrava la depresión. Lo que está planteando Paul Krugman es decir, que lo que esta gente está planteando para supuestamente enfrentar la crisis, lo único que va a hacer es agravar la crisis en la República Dominicana y poner a la gente, yo no voy a decir ponernos a pasar hambre, porque yo no voy a pasar hambre, poner a la gente más necesitada a pasar hambre. Entonces, dice él lo siguiente, repito, lo que la opinión pública necesita saber es que intentar equilibrar el presupuesto en una economía deprimida agrava la depresión y que los temores de una espiral de la deuda incontrolada son muy exagerados. Hay otras cuestiones más difíciles, por ejemplo. Y entonces, así por el estilo, él explica una serie de cosas, porque yo veo estos planteamientos de que
bueno, nosotros vamos a reducir estos gastos, vamos por aquí, vamos por allí, vamos a hacer esto, de todo lo que está hablando, de todo lo que está, de todo lo que ellos están hablando, son de cosas que no sirven para salir de una crisis. No sirven para salir de una crisis. Después de la Gran Depresión, que ha sido la gran escuela de la economía mundial, la depresión del 29, pues se han creado muchos antídotos para no volver a experimentar una depresión como la del 29. Y fíjense que hemos tenido acontecimientos que se le parecen, pero jamás han vuelto a ser idénticos a los del 29. Entonces, la visión de Keynes, que es una visión que data del 1936, esa visión se construye justamente para tratar de evitar que se repitan cosas como las que se produjeron en el año de 1929, y sus recomendaciones en momentos de crisis no son lo de que tengamos un gobierno que reduzca el gasto, no. Necesitamos un gobierno con un programa de obras públicas, con un programa amplio de obras públicas que haga mover la economía. ¿Por qué? Porque se suele poner mucho un ejemplo. Cuando usted ve un economista que le está comparando la economía del país con la economía de su casa, diga que ese señor lo que está hablando tontería. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de mi economía doméstica, yo puedo decir, mira, señor, yo tengo menos ingresos. Como yo tengo menos ingresos, tengo que tener menos gastos. Sí, en la economía familiar. Pero en la economía del país, cuando usted reduce sus gastos, está reduciendo mis ingresos. Y cuando yo reduzco mis gastos, estoy reduciendo sus ingresos. Cuando el gobierno se reduce en términos de crisis, está reduciendo también al sector privado. Por lo tanto, si hay depresión, el gobierno está convocando a mayor depresión, a crisis política, a inestabilidad y a ingobernabilidad. Entonces, no están en capacidad de administrar una crisis como la que tenemos. Y eso lo advierto hoy, respetando lo que cualquiera decida. Porque de algo ustedes pueden estar seguros. Si Dios quiere, pase lo que pase, el 17 de agosto yo estoy aquí haciendo mis comentarios. Porque el 17 de agosto, después que Leonel Fernández ganó las elecciones y regresó al poder, yo estaba en mi lugar haciendo mi comentario. Porque el 17 de agosto del 2012, después que Danilo Medina ganó las elecciones y yo le venía apoyando desde el año 2000, pero el 17 de agosto del 2012, cuando él cogió para Palacio, ya juramentado en el Congreso, al otro día, para donde yo cogí, fue para el Sol de la Mañana a hacer mis comentarios. El 17 de agosto, yo estoy otra vez haciendo lo mismo, independientemente de lo que pase. Mis expectativas no son personales. Veo que puede convenir más al país. Porque en términos personales, no creo tener ningún tipo de dificultad para seguir haciendo lo que hago, independientemente de lo que pase en la República Dominicana. Pero me creo en el deber de decirle a la gente que si se equivocan, lamentablemente, como decía Juan Bosch, vamos a llorar lágrimas de sangre. Cambio y fuera.